Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar del periodo sensorio-motor, de un texto de Piaget que se llama Seis estudios de psicología. Bueno, él lo que dice es que este periodo va a ir desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje y que a su vez se divide en tres subperiodos: el de los reflejos, el de los hábitos y percepciones organizadas y el de la inteligencia sensorio-motriz propiamente dicha. Vamos a ver cómo se van a ir dando estos actos de inteligencia en este periodo. Bueno, el primero, que es el de los reflejos, es un periodo corto. Va desde que nacen hasta alrededor de mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque es el bagaje con el que nosotros nacemos y que necesitamos para poder sobrevivir. Ejemplo, el reflejo de succión. Sin él, el bebé no podría sobrevivir. Ahora, sobre ese reflejo de succión, lo que hay es, con el ejercicio de la función, progresivamente una mejoría en este acto reflejo. Entonces, bien, estos reflejos se van a ir afinando con el ejercicio de la función, o sea que recién nacido vamos a ver mejor a los 15 días que cuando recién nació, lo mismo que al mes, y con el ejercicio sucesivo de esta función, lo que va a haber es discriminaciones y reconocimientos prácticos hasta que al final va a llegar a generalizaciones. Al principio va a mamar de la tetina a la mamadera, después va a chuparse el dedo y después hasta succionará o hará el gesto en el vacío. Si nos ponemos a pensar, Piaget lo que dice es que este es el anuncio de la asimilación mental y ya estaríamos entrando en lo que es el segundo subperiodo, que es el de los hábitos, percepciones organizadas y primeros sentimientos diferenciados. En el periodo anterior, los sentimientos y emociones eran muy elementales, estaban ligados con el placer, displacer o con las situaciones o con ciertos miedos que pueden llegar a tener que ver con el desequilibrio o con el encontrarse solo. Bueno, en este caso ya tenemos otro tipo de evolución también a nivel afectivo. Bueno, este subperiodo entonces tiene como característica que sobre los actos reflejos, el bebé con las sucesivas repeticiones lo que hace es generar determinados hábitos. Y estos se llamaron, o Piaget lo llamó, las reacciones circulares primarias y secundarias. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él hace es repetir una función porque le ha causado placer. Son primarias las que van desde el mes hasta los 4 meses. ¿Por qué? Porque son acciones que el bebé realiza sobre su propio cuerpo. Y ya entre los 4 y 8 meses son las reacciones circulares secundarias, en donde estas situaciones placenteras se trasladan también a los objetos. ¿Cuáles son algunos de los actos que podemos encontrar, ¿no?, en este periodo? Bueno, la succión sistemática del pulgar, volver la cabeza cuando escucho ruido, seguir un objeto en movimiento. Alrededor de las 5 o 6 semanas va a reconocer a ciertas personas, pero no por eso tenemos que pensarlo como que reconoce al otro con el estatuto de persona, sino que hay un reconocimiento a la sonrisa o el movimiento o una situación agradable. Después también tenemos que pensar que alrededor de los 6 meses el bebé ya se sienta. Entonces eso también le cambia, por un lado, la percepción del entorno y por otro lado las posibilidades de manipulación, porque está sentado con las manos libres. Entonces comienza también un momento en donde hay mucha manipulación de objetos. Y esto lo que hace es darle la posibilidad de que se multipliquen sus conocimientos y la posibilidad de acción. Bueno, y entramos entonces en el tercer subestadio, que es el de la inteligencia sensorio-motriz o práctica propiamente dicha. Es el momento en el que se producen, por un lado, coordinación de esquemas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay percepciones y hábitos y movimientos organizados en esquemas de acción. Por ejemplo, el nene quiere alcanzar un objeto y entonces tira de la sabanita para que el objeto, para tomar el objeto. O
qué sé yo, necesita con un palo alcanzar algo, entonces utiliza el palo y con eso intenta llegar al objetivo. Entonces tenemos que, por un lado, hay un reconocimiento de un objetivo al que quiere llegar. Por otro lado, reconoce que determinadas acciones van a permitir llegar al objetivo. Y tercero, tiene que poner en marcha y coordinar estos dos aspectos, el objetivo y el medio para. Entonces decimos que es un momento en donde comienza a haber coordinación de esquemas y coordinación entre medios y fines. Es el momento de las reacciones circulares terciarias en donde ya el bebé lo que hace es utiliza estos esquemas, pero además los utiliza con cierta intencionalidad y no necesariamente con las situaciones fijas, sino que varía y utiliza esos esquemas en otras situaciones. Aparecen estas experiencias de éxitos y de fracasos y los toma como para poder utilizar aquellas experiencias que necesita para alcanzar. Al principio va a equivocarse, pero después va afinando esta posibilidad de coordinar los medios y los fines. Aparece al final del periodo la representación mental, que tiene que ver con la construcción de la noción del objeto permanente. ¿Qué es lo que sucede? El bebé ya a esta altura lo que se da cuenta es que los objetos, más allá de que desaparezcan de su campo visual, siguen existiendo, cosa que no pasaba antes. En este periodo sensoriomotor se van a dar 4 categorías de hechos. Una es la construcción del objeto permanente, la construcción del tiempo, del espacio y de la causalidad, pero como categorías prácticas o como categorías de acción pura. El esquema práctico del objeto, que es el que al final del periodo permitirá al niño lograr la representación mental de los objetos, o sea, la permanencia del objeto y su existencia más allá de que salga de su campo visual, le va a permitir, en la medida que pueda lograrlo, nombrarlos, buscarlos, pedirlos, utilizar símbolos, o sea que va a utilizar el lenguaje. Durante el primer mes, el lactante no va a percibir el objeto propiamente dicho como tal, sino que él lo que percibe son cuadros sensoriales que le resultan familiares. Y aunque los reconozca, nosotros no podemos pensar que él los ubique en algún lugar o que ubique los objetos por separado. Cuando salen de su campo perceptivo, él los deja de buscar. Reconoce sí a las personas que lo cuidan, que lo atienden, pero no como a la entidad de persona como podemos pensarlo nosotros, sino que también dentro de lo que son los cuadros sensoriales y una entidad, si bien distinta, porque puede satisfacer una necesidad, tampoco podemos pensar que el niño le da la entidad de persona. Y con el tiempo empieza a buscar aquellos objetos que salen de su vista. Llegado al final del primer año, el bebé busca aquellos objetos que desaparecen de su campo visual. Con la evolución y al final del segundo año, ya podemos pensar que tiene la representación mental de los objetos y que, bueno, con la evolución del espacio sucede algo similar. Al principio va a haber tantos espacios prácticos y no coordinados entre sí como campos sensoriales, por ejemplo, el espacio bucal, el espacio táctil, el espacio visual, y cada uno centrado en la actividad propia del bebé. Al final del segundo año ya va a haber un espacio general en donde tanto los objetos como él mismo formarán parte de él. La causalidad también está marcada por estar centrada en el punto de vista propio, por eso es una causalidad egocéntrica. Y esto también va a estar relacionado con la propia actividad, entre un hecho empírico y una acción cualquiera. Por ejemplo, en este texto da el ejemplo de que el bebé tira de un cordel o de un cordón y se derrumba una cierta cantidad de juguetes. Bueno, él después utilizará ese acto de tirar del cordón para alcanzar cualquier otra cosa o para pensar que, bueno, si tira del cordón va a venir algo que necesita.
al final de este periodo ya podrá encontrar cierta relación entre por la coordinación de esquemas y por esta coordinación de medios y fines, algún tipo de causalidad y de intencionalidad en la acción. Y bueno, con los cuadros temporales, perdón, me olvidé de decirles algo, y que él llamó a esta causalidad mágico-fenomenista, acentuándolo en lo que es el egocentrismo primitivo. Recién al final del segundo año va a encontrar, como les decía, estas relaciones causales entre el objetivo que quiere lograr y qué es lo que tiene que realizar para lograrlo. Y con las series temporales sucede algo similar, y va de la mano también de la causalidad, ¿no? No explica mucho en este caso, pero tenemos que pensarlo como una construcción más compleja y que se va a ir dando en relación a las acciones del niño, pero además de eso a sus ritmos biológicos. Bueno, en cuanto a la afectividad, también va en forma paralela al desarrollo cognitivo y motriz. Entonces tenemos que en el primer subestadio, el de los reflejos, montajes hereditarios, aparecen o corresponden las primeras emociones que están ligadas a los impulsos instintivos de la nutrición, los primeros miedos, desequilibrios, cambios bruscos, ¿sí? Después en el segundo subestadio, el de los hábitos y de las percepciones organizadas, van a aparecer los sentimientos de lo agradable, lo desagradable, el placer, el dolor, los primeros sentimientos de éxito y de fracaso. ¿Se acuerdan que yo les decía que, bueno, que el niño cuando encontraba en las reacciones circulares algo que le resultaba placentero, lo volvía a repetir? Bueno, en la medida en que estos estados afectivos van a depender de la acción propia, y no aún de lo que es una conciencia de yo y de las relaciones con los otros, la afectividad también va a estar ligada a eso. Lo que dice Piaget es que en este momento hay como un yo incipiente que da cuenta de un egocentrismo inicial, pero que esa afectividad, por eso hay como un registro de lo que le va pasando, pero todavía no podemos hablar de lo que es una conciencia de yo. Entonces él lo que decía era que, bueno, que es como si habláramos de un narcisismo sin narciso, ¿no? Es como tener en cuenta un yo que es completamente primitivo.